Hola a todos, bienvenidos. Hoy es un placer teneros aquí y es un honor tener con nosotros a Manuel Gil. Bueno, él es, además de creador de contenido, senior developer con experiencia en proyectos tanto móviles como de web. Él se define a sí mismo como una persona creativa y curiosa que disfruta averiguando las diferentes opciones para llevar a cabo un proyecto. Y nada, hoy viene a Code House a hablarnos un poquito sobre qué es el código abierto y cómo escribir códigos para otros de una manera más efectiva y exitosa. Así que nada, Manuel, es un placer tenerte con nosotros. La verdad es que estamos muy contentos y adelante. Muchas gracias, Sofía. Gracias a Codehouse también por la invitación. Muy buenas tardes allí en España, muy buenos días aquí en Latinoamérica. Yo soy desde Colombia y pues vamos a hablar de algo que me llama mucho la atención. Voy a compartir la pantalla, entonces empezamos. Y sería en este caso los repositorios públicos. Vamos a hablar un poco de código abierto y cómo escribir código para otros. En esta ocasión, pues lo primero que quería mostrar es esta frase, que las obras de conocimiento deben ser libres, no hay excusas para que no sea así. Esta es una frase de Richard Stallman, es una de las personas que fue de las pioneras en código abierto, quien ha estado con todo este desarrollo de la ética del código abierto. Ya vamos a hablar qué es eso. Antes de ello, pues también quiero presentarme. Mi nombre es Manuel Gil. Soy cofundador de varias comunidades, entre ellas la comunidad de Undefined Devs, la comunidad de Paradigma Endy. Tengo más de 5 años de experiencia en desarrollo en diferentes plataformas, ya como Sofía lo comentó, desarrollo para móvil, desarrollo para web. También he desarrollado algunas plataformas para plataformas de escritorio, como son herramientas de Windows. Y pues nada, empecemos. En este momento, pues tomando una definición de Red Hat, ¿qué es el open source? El open source pues viene de, o código abierto realmente, sería la traducción, viene de open source o de software de open source, lo que significa que está abierto a todo público, es accesible a todo público, puede ser modificado, puede ser distribuido en cualquier plataforma. Y en realidad, ¿qué es lo que me gustaría mostrar del código abierto? El código abierto, eh, hay muchas plataformas en la cual lo podemos mostrar, existen una cantidad de proyectos sobre código abierto, y entre ellas no solamente existen plataformas como las plataformas que nosotros conocemos de Git, puesto que hay diferentes plataformas de control de versión, no solamente Git, sino Tortoise, por ejemplo, existe BSC, existen muchas otras opciones para versionamiento, y dentro de las plataformas de código abierto en las que se encuentra Git o las que están basadas en Git, estaría GitHub, GitLab, Bitbucket y muchas otras plataformas. Entonces, código abierto podemos encontrar por muchos lugares. Y pues hablando un poco o retomando un poco de lo que es GNU, pues GNU y código abierto y todos estos términos que han venido apareciendo vienen específicamente pues del mundo de Linux. De hecho, pues Red Hat es una de las distribuciones de Linux, y todo lo que viene, lo que está basado en código abierto, ha sido pues por esta idea de una manera de distribuirlas o de mostrar las distribuciones de Linux. Y de allí sale GitHub como una de las maneras de guardar o de generar versionado para Linux. Entonces, ¿qué nosotros encontramos al aportar o por qué aportamos al código abierto? Cuando estamos aportando a código abierto, y vamos a hablar un poco de algunas experiencias que se han generado a través del código abierto, por ejemplo, nuevamente tomamos el tema de Linux, el contexto de Linux. Lo que se genera a través de Linux es que las personas que han aportado a este código abierto, a Linux o a otros proyectos de código abierto, han mejorado sus habilidades como desarrolladores, han aumentado sus habilidades, y adicional a ello, pues
están generando una ayuda a la comunidad debido a que el código abierto, aparte de que es de libre distribución, permite a las comunidades hallar soluciones a ciertos problemas que están presentando, y no solamente a las comunidades, sino a los sectores que están rodeando esas comunidades. Entonces, vamos un poco más a revisar lo que es las buenas prácticas para compartir código. Vamos a revisar algunos repositorios. Creo que estoy yendo bastante rápido, pero pues vamos ya a tomarnos un poco más de tiempo. Voy a mostrarles algunos repositorios en específico. No sé si los ven, ¿me pueden confirmar, por favor? Sí, sí que se ve. Dale, muchas gracias. Entonces, vamos a revisar el primero, que es el repositorio de React. React es una librería de open source desarrollada por Facebook para JavaScript. Este sería el repositorio en GitHub, que es una de las plataformas en las cuales se encuentra en código abierto. Y lo primero que me gustaría resaltar es la manera en la cual está escrito el README o este primer archivo. Este archivo normalmente, como lo pueden ver acá, el README, es el archivo de presentación y vamos a encontrar una cierta estructura en la mayoría de ellos. Y lo primero es esta parte, que sería el nombre y esto que son las insignias. Ya iré mostrando cada una de ellas, pero para mostrar otro repositorio, que también es un framework de código abierto, que sería Vue, tiene una estructura muy similar. Entonces viene la marca, vienen las insignias y vamos a ver qué hay de interesante en cada uno de estos archivos o de estos repositorios. Lo primero que quiero mostrar es, normalmente estos repositorios, pues obviamente están escritos en inglés, pero una de las primeras prácticas o una de las primeras recomendaciones es que cuando estás creando un repositorio público, y estamos hablando de repositorios públicos porque los privados también pueden tener esta estructura, pero normalmente los repositorios privados son repositorios que estás creando para ti o un grupo de trabajo con el que estás generando un proyecto, ya sea a nivel profesional o a nivel académico, pero de todas maneras es importante que se lleve un README, un instructivo, una carta de presentación de tu proyecto, independiente de si es privado o es público. ¿Cuál es la diferencia? El contenido público no solamente lo va a ver tu equipo, sino lo va a ver una cantidad de personas alrededor del mundo. Y esta es una de las grandes cosas que siempre he recalcado, y es que normalmente cuando algo está en Internet, significa que va a tener la posibilidad de estar siempre activo las 24 horas del día para todas las personas del planeta que tengan acceso a Internet. Entonces, ahí es cuando llega la frase o sale la frase del Internet nunca duerme, y la importancia de que tu repositorio, de que la información que estás colocando esté en inglés, permite que tenga un mayor alcance. Esto me parece muy importante, que el alcance no solamente lo restringamos a una cantidad de personas. Es cierto que el español es el tercer idioma más hablado después del mandarín. eh, y pues eso significa que aún siendo el más hablado después de otros, hay otros que tienen mucha más audiencia, como son el español, el inglés y el mandarín. Y el inglés es uno de los que podemos utilizar porque pues es un idioma al que tenemos acceso, y es un idioma que es normalmente utilizado para este tipo de proyectos, para proyectos de tecnología, para proyectos que tienen que ver con ciertos negocios. Entonces, la primera recomendación sería esta, que siempre utilicemos como los repositorios en inglés. Y ahora vamos a ver ciertas cosas que hay que agregar a estos proyectos cuando estamos trabajando para otras personas. No voy a centrarme tanto en el código, pero sí voy a comentar que en el código normalmente ya existen unas buenas prácticas de desarrollo. Entonces uno puede buscar código limpio, buenas prácticas de escritura, pero si hay ciertas cosas, ciertos detalles que uno puede empezar a colocar en sus proyectos, como son estos archivos. Existe este archivo
editor config. Voy a mostrarlos para ver un pequeño detalle de qué es este archivo. Este archivo tiene algunas maneras en las que normalmente se espera que el código que va a ser compartido debe ser escrito. Entonces nos dice que va a tener una codificación de caracteres UTF-8, va a tener un salto de línea para Linux, va a tener un indentado de 2 espacios, se van a manejar espacios. Este tipo de archivos son archivos que se escriben es para que otras personas que escriben código lo escriban con la misma manera en la que el desarrollador la escribió. Y pues esto tiene mucho que ver, por ejemplo, a esto de el indentado, que es siempre esta polémica de si usan espacios o si usan tabulaciones, si se utilizan 2 espacios, si se utilizan 4 espacios. Este tipo de cosas las podemos colocar en este tipo de archivos. Lo repito nuevamente, es el .editor config. Para este tipo de archivos, normalmente los editores como VS Code tienen una extensión que permite reconocer de qué manera se está manejando este archivo o de qué manera se está manejando este proyecto, este repositorio. Hay otros archivos, qué pena, voy a retroceder un poco por esta carpeta, que es una de las carpetas que normalmente trae la .github. Y hay unos archivos que ahora sí los voy a mostrar. Este archivo de changelog, este archivo de código de conducta o contribuciones son 3 códigos, 3 archivos que son muy importantes tenerlos en el repositorio. Normalmente se encuentran en la raíz del repositorio o se encuentran en esta carpeta .github. En esta carpeta de .github normalmente se encuentran archivos como son los archivos de templates para issues o templates para errores de código o templates para pull requests. Ya vamos a revisar esta carpeta con más detalle, por eso no me enfoco tanto en ella. Voy a enfocarme más en estos archivos y es muy importante tenerlos porque de esta manera sabemos cómo se va a comportar la comunidad en cuanto a este repositorio. No todos los repositorios lo tienen. Si vamos a ver el de Vue, no los encontramos aquí. Vamos a ver si de pronto en la carpeta .github los encontramos. Efectivamente, aquí está el de contribución, el código de conducta. Y hay otros archivos aquí que vamos a revisar más adelante. Entonces, todos los repositorios que tengan esos 3 archivos en específico van a tener una prioridad dentro de GitHub para ser compartidos. Y no solamente GitHub utiliza estos archivos, sino otras plataformas de código abierto también tienen estos archivos. ¿Y por qué son importantes? Normalmente en el README, cuando uno está leyendo la documentación, ya voy a hablar un poco más acerca del README, pero quiero que vean una cosa muy en específico. Vamos a encontrar este apartado de contribución en el cual tenemos un enlace al código de conducta. Y cuando ingresamos al código de conducta nos envía, bueno, esta es la página directa del código de conducta, pero podemos hacer un enlace al archivo de código de conducta. Entonces aquí tenemos un archivo base de un código de conducta. Si tienen dudas de cómo crear estos códigos de conducta, no tienen por qué preocuparse. Igual aquí tienen como unos templates de ya códigos de conducta que han sido realizados. Aquí está el código de conducta tal cual, como lo encontramos allí. Pueden encontrar una versión más actual aquí. Esta sería la última versión del código de conducta. Entonces lo que pueden hacer es copiar este código de conducta, obviamente leerlo antes de copiarlo y llevarlo directamente a su repositorio en este archivo codeofconduct.md. El .md es de el tipo de escritura que está aquí, que es Markdown. Vamos a revisarlo un poco. Aquí podemos ver de qué manera está escrito. Este sería Markdown. ¿Y qué es lo que contiene este código de conducta? Este código de conducta normalmente tiene una guía de pasos para comportarse dentro de una comunidad de código, dentro de un repositorio de código, que es, por ejemplo, qué está bien, qué está mal escribir dentro de
de este repositorio. Podemos aquí ver las correcciones, los warnings, banners temporales, banners permanentes. Todo ese tipo de información nos dice qué podemos hacer y qué no podemos hacer dentro de un repositorio. Ese sería el primero de ellos. Luego vamos a ver otro archivo que es el de contribución. Este pues nos lleva a otra página de Facebook que es cómo contribuir. Normalmente encontramos efectivamente esta información de cómo se contribuye al proyecto. Vemos aquí una guía de cómo realizar un pull request, de cómo utilizar los books o cómo hacer el registro de books, cómo marcar las características nuevas, organización de los branch, de las ramas, el versionado semántico, información que nos es útil para cuando queremos agregar código nuevo a un repositorio existente. Y el último es el de changelog, que es una información detallada de qué es lo que ocurre dentro de cada uno de los cambios que se van realizando. Ya este lo voy a revisar de una manera más detallada más adelante, pero pues veamos aquí en el de View. Tenemos el código de conducta nuevamente, que es un código de conducta, pues, como les decía, normalmente vienen unos enlaces a los cuales podemos encontrar plantillas más detalladas de esta información. Tenemos, por ejemplo, el de contribución, que este sí está específicamente en esta página, no nos lleva a otros lugares, pero tiene toda la información de cómo podemos comportarnos o cómo podemos hacer ciertos procesos dentro del mismo proyecto. De hecho, pues aquí aparece información adicional de cómo financiar el proyecto. Y vamos a ver el de Changelog ahora sí de manera un poco más detallada. Este es un proyecto que tengo y es un proyecto con el cual voy a mostrar dos procesos específicos, que es el Changelog. El Changelog, pues nuevamente podemos ir a una página detallada en la cual nos va a aparecer información de cómo mantenerlo. Y este es el control de cambios, que es lo que tiene un registro de cambios, un control de cambios. Aquí está la información, pero ¿qué vamos a tener en cuenta? Normalmente vamos a utilizar estas etiquetas para mostrar los cambios que se van a realizar versión tras versión. Entonces, el added para las funciones nuevas, los cambios, qué se deprecó, qué se removió, qué se reparó y algunas cuestiones de vulnerabilidades dentro de los proyectos. Y normalmente esto viene de esta manera. Viene un release, que esto es lo que todavía no se ha publicado dentro de una versión, y viene cada uno de los versionados. Perdón. Em, entonces, si vemos acá, nos dice un agregado, agregado, cambiado, agregado, cambiado. Por aquí debe haber un removido. Y si ven cada uno de estos, por ejemplo, aquí aparece un arreglo a un issue que se marcó dentro de la misma plataforma. Si vamos a el mismo, es importante colocar esta información dentro del Chain también. De qué se arregló. Entonces podemos decir dentro del mismo repositorio donde está el issue. Y ahora sí vamos a ver un tema un poco más detallado de este Chainlock. Normalmente todo esto maneja un versionamiento semántico, que es un versionamiento semántico. Aquí tengo un documento que de hecho es de esta misma página, donde se explica, pero a grandes rasgos, el versionamiento semántico es esto. Todos los proyectos deberían utilizar este tipo de versionamiento. ¿Cuál es la diferencia? Que normalmente hay unos proyectos de uso comercial que no utilizan este versionamiento semántico, pero el uso del versionamiento semántico es una muy buena práctica para tener en cuenta y vamos a ver de qué trata. Normalmente tiene como estas partes, que sería la parte mayor, menor, un patch y una etiqueta opcional de un pre-release, que es el alfa, el beta, el RC y otros que pues en este momento no nos interesa. Vamos a ver a detalle estos y para eso vamos a regresar a este repositorio.
Normalmente, la mejor manera de realizar este proceso de colocar estos versionamientos es a través de etiquetas. Entonces, aquí vamos a ver algunas etiquetas y vamos a revisar estas, que sería si vemos está cambiando este número, que es el último. ¿Este número qué significa? Este número significa que se reparó un error. En ese repositorio es un repositorio que es de prueba, que ya fue pasado a producción, pero podemos ver que aquí, según lo que nos comenta, se está arreglando un error que se presentó. Realmente no se está reparando un error, pero simplemente lo hice con el fin de mostrarles que al llegar a 10, no simplemente cambio el siguiente, sino continúa ahí 10, 11, 12, 13 y sigue. ¿En qué momento se cambia el siguiente? Que es el que aquí aparece como minor. Este se cambia cuando se agrega una característica nueva. Entonces, como les dije, como esto es una prueba, en vez de haber colocado este que cambia, cada vez que agrego una característica nueva, cambio es el segundo, el del medio. Si pueden ver, aquí aparece 2, 3 y el mayor. Este cambia es cuando hay una característica que, digamos, de esa versión a esta versión puede generar un daño o es un cambio fuerte en la estructura del proyecto. Realmente es lo que significa, es un cambio fuerte en la estructura del proyecto. Entonces, digamos que si aquí estoy utilizando una librería y cambio a otra librería, eso significa ese cambio. O si cambio la estructura de las carpetas, si cambio la estructura de los archivos, y este cambio puede afectar en el uso que está haciendo una persona de esta versión a esta versión. Si se genera ese tipo de posibles afectaciones, tengo que documentar. Entonces, por eso es importante este change log, porque aquí voy a mostrar exactamente qué es lo que está cambiando. Por ejemplo, aquí estoy diciendo que estoy implementando esta librería. Este es un proyecto de PHP. Entonces, al implementar esta librería, el solo implementarlo dentro del proyecto, puede que para esta versión tenga que ejecutar algunos comandos para que cuando yo la implemento me sirvan en esta versión. Es decir, si tengo esta versión y hago una actualización, tengo que ejecutar ciertos comandos para que me sirvan, para que esta librería me sirva o para que este proyecto me sirva en esta nueva versión. Entonces, este tipo de cosas son las que toca colocar allí para que la persona que está haciendo el uso del proyecto sepa exactamente qué fue lo que pasó de versión a versión y por qué de esa versión a esta versión no me está sirviendo ya el proyecto. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, vamos a volver un poco a el proyecto que estábamos revisando y ahora sí vamos a ver qué es lo que contiene este archivo README. Entonces, vamos a ingresar en él. Y como dije, eso está en Markdown. Entonces, ¿cómo se vería en ese lenguaje de etiqueta Markdown? Se vería de esta manera. Entonces, lo primero que vamos a ver son las etiquetas, los badges, las insignias, que serían esto que se encuentra en esta parte de acá. Como pueden ver, lo que hace es una referencia a una página, que sería esta página. Entonces, en esta página normalmente podemos encontrar muchas de estas etiquetas. Eh, Podemos encontrar algunos estilos y si yo hago, por ejemplo, una búsqueda del tamaño, bueno, de las descargas, vamos a ver. Entonces, aquí nos muestran algunos ejemplos de cómo se vería, por ejemplo, la descarga de un addon, la descarga de un addon de Mozilla, la descarga de un addon de Chrome o de algo que se encuentre en el storage, en el store de Chrome, y algunos ejemplos de cómo se verían para cada una de las opciones que nosotros tenemos. Entonces podemos ver acá Jenkins, NPM. De hecho, pues veamos cómo se verían. Vamos a buscar Vue en NPM. Y normalmente cuando encontramos esta información, vemos que aquí se encuentran exactamente las mismas insignias.
Y estas insignias tienen que ver o tienen, por así decirlo, información del repositorio que se encuentran en cada uno de los sitios. Entonces, si vemos aquí npm, nos dice que la versión que está publicada es la 2.6.12 y efectivamente la versión publicada es 2.6.12. La licencia del repositorio, ya ahorita vemos esto de las licencias, es la MIT. Las descargas, aquí pues nos dan un promedio por mes, pero nosotros podemos seleccionar una que no tenga un promedio por mes, sino que tenga otro tipo de información. Por ejemplo, la descarga total del último release. Bueno, ahí sí te toca revisarla cada una de las opciones, pero pues, por ejemplo, aquí está por día, por semana o un total. Entonces, eso es lo que podemos encontrar aquí. Aquí está por mes, pero si la buscásemos por semana, entonces debería ser concordante con esta información, porque por debajo esto ya está desarrollado para que solamente colocando este tipo de códigos yo ya pueda tener esa información en mi repositorio. Vamos a ver nuevamente cómo se ve. Entonces, aquí, por ejemplo, dice que la licencia, pues aquí está colocada la que está en el repositorio. Pero si vemos aquí el de versión de NPM, encontramos que dice NPM version y el repositorio que estamos buscando. De hecho, aquí aparece package React. Entonces, de esta manera se ve el código, pero así se va a terminar viendo. Es muy importante tener esta información y voy a mostrarles otro repositorio por acá. De estos repositorios, pues algunos que pueden encontrar son repositorios que ya están publicados en algunas plataformas. Y por ejemplo, este repositorio, si lo vemos, es un repositorio que hace parte de una librería que está publicada en el marketplace de VS Code. Y encontramos los mismos batch, las mismas insignias. Y lo que vemos es que aquí aparece la versión que está publicada en el marketplace de VS Code, el marketplace de Microsoft, las instalaciones que se han realizado y la licencia del repositorio. Vamos a ver a detalle qué encontramos allí. Entonces, en el README, al ver esta distribución, encontramos que estamos haciendo el uso de la misma librería y en este caso lo que vamos a hacer es buscar la versión que está en el marketplace de Visual Studio. Colocamos el nombre del repositorio como tal y algunas etiquetas, algunos campos adicionales para mostrar esa etiqueta dentro del repositorio. Aquí hay algo adicional y es que algunos de estos sitios tienen información o insignias que ellos mismos han colocado y aquí podemos encontrar, por ejemplo, la de el Marketplace de Visual Studio y nos dice, nos está tomando las instalaciones del sitio de esta librería para mostrarla. Entonces aquí podemos ver, bueno, esto es un enlace al repositorio y nuevamente aquí estamos tomando, en este caso sí se está tomando la licencia que tiene el repositorio. Entonces estamos diciéndole que vaya a GitHub, tome la licencia de este repositorio. Entonces sí se está mostrando la licencia real del repositorio. Entonces es importante que podamos tener este tipo de etiquetas o de insignias dinámicas que nos va tomando la información para que ocasiones en específico. En este caso, las instalaciones, se están mostrando las instalaciones que están dentro del sitio en el que está publicada la aplicación, sin que yo tenga que estar yendo siempre al código a hacer este tipo de cambios de manera manual. Lo mismo pasa con el de React, el de Vue también tienen este tipo de etiquetas. Entonces, al colocar estas etiquetas no tienen que ingresar a cada uno de los sitios y empezar a ver cuántas visitas yo tengo y hacerle el cálculo de cuántos por mes, por día, por semana y colocarlo allí. Simplemente tienen que colocar esto. De hecho, aquí hay uno muy importante, que es uno de integración continua y dice que pasó las pruebas de integración continua. Esto es importante cuando se tienen este tipo de buenas prácticas de hacer pruebas de integración. Y que
¿cuál es la importancia de este tipo de insignias? Este tipo de insignias no simplemente son insignias para que se vea bonito el repositorio, sino que tienen la importancia de que le están mostrando a la audiencia, a las personas que entran al repositorio, qué tan bien o qué tan mal está yendo el repositorio. Entonces, por eso es importante decirle qué licencia tiene, qué versión tiene, si ha pasado pruebas de integración continua. Qué pena, me fui a otra página. Este de pull request es para lo de contribución que ya habíamos visto, pero pues esta es, digamos que hay unas que son opcionales, por ejemplo, esta de pull request es opcional, pero hay unas que sí son importantes tenerlas, por ejemplo, estas dos que las vemos en la mayoría de los repositorios. Por ejemplo, aquí está lo mismo, el de la licencia y la versión. La mayoría de los repositorios van a tener siempre estas dos insignias. De allí que sigue, pues ya, no, ya pasamos la parte inicial del README y lo que continúa es como la información de cómo realizar la instalación, alguna documentación adicional. Y esa parte de ejemplos es algo que me llama mucho la atención porque pues no todos los repositorios tienen como esta opción de, o no todos los proyectos tienen esta opción de colocar un ejemplo, pero si tu repositorio permite colocar un ejemplo, es bueno que lo coloques. Aquí lo estamos viendo directamente en el README, pero por ejemplo en el caso de Vue vamos a encontrar una carpeta que se llama ejemplos y aquí vamos a encontrar algunos ejemplos de que podemos realizar en este repositorio y no solamente de qué ventajas tiene el repositorio, sino podemos ver, por ejemplo, algunos ejemplos de commits. Bueno, ya toca de revisar cada uno de los repositorios, que es lo que podemos encontrar en la parte de ejemplos, pero es importante tenerlo. Es importante que si nosotros vamos a crear un proyecto que tenga como estos ejemplos, lo podamos colocar dentro del mismo repositorio. Ya pasado este punto, pues viene aquí nuevamente se hace mención a la licencia y hay una parte que yo recomiendo colocar en los repositorios, pero que no está aquí. Y es, por ejemplo, la etapa en la que se encuentra el repositorio. ¿Y a qué me refiero yo con este tipo de etapas? Nosotros aquí podemos ver como cierta información del build, de en qué etapa se encuentra. Entonces vemos que dice que el build pasó, o vemos que, por ejemplo, hay algo que está en test y hay otro tipo de etiquetas que a nosotros nos dicen si la etiqueta se encuentra en un estado de si está, de si es un proyecto estable, si es un proyecto que es un proyecto de experimentación, si está en una base experimental, si está en una base de desarrollo, en una etapa de desarrollo. Voy a buscar un ejemplo en específico para mostrarles este tipo de etiquetas y creería que es este. Podemos ver, por ejemplo, la estabilidad de este, dice que está frozen, está congelado porque este proyecto no se siguió actualizando, pero por ejemplo podríamos aquí encontrar que no es frozen, sino que está que es un proyecto experimental, que es un proyecto que está deprecado. También es muy importante colocar cuando un proyecto está deprecado. Entonces, si vemos que no vamos a seguir utilizando, si creamos otra versión que no va a ser compatible con esta y vamos a buscar un proyecto en especial de PHP, podemos ver que normalmente estos proyectos, cuando están deprecados, es importante colocar que está deprecado y cuál es la versión nueva. De hecho, aquí aparece que, por ejemplo, esto está abandonado, pero nos dice que podemos ver en esta página que es el nuevo proyecto, la nueva librería que va a ser la actualización o la versión más estable de lo que sería este proyecto. Entonces, dice que aquí está abandonado por un largo tiempo, que no ha sido mantenido por un largo tiempo. Pero si vamos aquí, si esta página no nos dijese que está abandonado, si nosotros ingresáramos, por ejemplo, al GitHub y no encontramos una etiqueta o algo que nos diga que está deprecado, nosotros podríamos utilizar eso en nuestro proyecto y no sabríamos que hay actualizaciones nuevas de este tipo de proyectos
que podríamos estar utilizando en nuestros propios trabajos, nuestros propios proyectos, valga la redundancia, y que está generando como ciertas cabidas a fallas de seguridad o a fallas dentro del proyecto porque simplemente se dejó de dar mantenimiento. Hay ciertos bugs que quedaron, por ejemplo, aquí encontramos que hay 562 bugs, 562 fallas que no han sido solucionadas y que no serán solucionadas porque simplemente este proyecto dejó de ser actualizado, dejó de funcionar. Entonces es importante colocar este tipo de información para que no siga pasando este tipo de cosas. Y de hecho, si vamos a generar como esa pausa, también es importante que podamos colocar como dentro de las configuraciones de los proyectos que han sido archivados, o deshabilitar esta opción de issues, de errores, para que no se sigan publicando, y colocar efectivamente dentro de la información que se hace la actualización en el siguiente repositorio y que los issues, los errores van a ser publicados en esta parte en específico. Entonces, ya vemos algunos ejemplos de estos repositorios. Vamos a ver otras cosas adicionales que me gustaría mostrarles antes de terminar. Yo creo que sería la última parte para no alargar más esta charla. Y sería, hay otro tipo de etiquetas, otro tipo de cosas que podemos colocar dentro de nuestros repositorios, que es de esta página, borons.github.io, para tener accesos directos, accesos como muy cercanos de lo que podemos hacer con nuestro repositorio sin que el usuario tenga que como navegar mucho para ir a ciertas partes. Entonces, ejemplo, aquí en el README yo podría colocar otro badge, otra insignia, otro botón más aquí para que yo no tenga que ir hasta la opción de descarga, sino simplemente desde aquí doy clic y se hace la descarga del repositorio directamente con este botón. Entonces aquí tengo unas opciones para configurar ese botón de descarga. Simplemente lo que haría sería copiar el código, pegarlo en el Markdown en esta parte de aquí, al finalizar, y ya me aparecería, por ejemplo, en este README, un botón de descarga, y como lo primero que se ve en el README es exactamente eso, entonces, o lo primero que se ve en el repositorio es exactamente el README, podríamos tener en el README un botón de descarga sin tener que ir a otras opciones. ¿Dónde normalmente encontraríamos nosotros esto? Aquí hay un apartado de acerca de, esto ya es una charla más de GitHub. La mayoría de las cosas que les indiqué anteriormente son exactamente lo mismo para otras plataformas como GitLab, Bitbucket, que utilizan como las mismas estructuras. Y ya esto es único de GitHub. Entonces aquí encontramos una acerca del proyecto, encontramos un enlace a donde podemos dirigirnos para conocer más acerca del proyecto, unas etiquetas. Estas etiquetas es importante colocarlas para que el proyecto tenga mayor visibilidad. Tiene un acceso al README. Ahora vamos a ver rápidamente el tema de las licencias, y estas licencias no son solamente licencias que encontramos en GitHub, sino son licencias de uso de muchos lados. Aquí encontramos que este tiene una licencia de MIT. La licencia de MIT no es la única licencia que se encuentra de código abierto. Existen otras como la GNU-GPL, o existe una de Apache. La más utilizada no es la de MIT, hago la aclaración, es la GNU-GPL versión 2. ¿Por qué razón? Porque la GNU-GPL, la versión 2 en específico, es una versión que lleva mucho tiempo en el mercado, por así decirlo. Y pues con tanto tiempo que ha sido utilizada, pues ha habido muchos repositorios que han estado siendo utilizados bajo ese licenciamiento. Se hizo una actualización más adelante a una versión 3 que no es tan utilizada porque pues es más reciente, pero es un poco más restrictiva en cuanto a su uso. Y a pesar de que tenga tanto tiempo esta versión 3, porque ya es una licencia que lleva varios años en el mercado, no tiene como la misma acogida que la versión 2,
Y la MIT pues es una licencia que es un poco menos restrictiva, creo que la menor restrictiva de todas. Y pues es la que actualmente como que se recomienda más utilizar, pero no siempre va a ser como la licencia que pueda servir para cada uno de nuestros proyectos. Proyectos, por ejemplo, como algunos plugins, algunas cosas que se hacen para la plataforma de Mozilla tienen una licencia propia. Microsoft también tiene licencias de tipo código abierto, que es semi-privativo, por así decirlo, y ya han trabajado como para no hacerlo tan privativo porque ellos tienen, pues están intentando cambiar ese mindset, esa forma de pensamiento para no ser tan privativos. Y pues existen otras licencias, por ejemplo, para compartir aplicaciones, para compartir código de aplicaciones móviles. Puedes encontrar una cantidad de licencias cada persona que genera código abierto, cada empresa que genera código abierto puede construir, puede crear una licencia siempre y cuando pasen como una revisión de una organización que está encargada de revisar que las licencias efectivamente contribuyan al código abierto y no generen como este tipo de restricciones. Es decir, la licencia, por ejemplo, de Microsoft pasó por este proceso de revisión. Sin embargo, ¿qué es lo que dice esto? El código que se está realizando a través de esta licencia puede ser software que no sea tanto de libre difusión, pero sí se puede mostrar el código o parte del código. Ya es como importante leer qué dice cada una de las licencias para saber qué se comparte, qué no se comparte, qué tanto me protege a mí como autor de este producto, esta licencia, o qué tanto me desliga a mí de posibilidades de ser autor de esta licencia o de este producto, esta licencia. Entonces es importante como leer los licenciamientos. Si van a utilizar este, lo pueden leer. Existen páginas en las que encuentran esta información también un poco más decantada. Y ya regresando con esto, pues aquí normalmente en la parte de release, esto viene con la etiqueta. Aquí aparece cuándo fue lanzada la última versión. Y de hecho aquí lo que les mostraba de descargar el proyecto, uno puede crear un zip en esta parte. Bueno, ya estamos un poco adelante del proceso de la charla. Después les mostraré cómo se crea este release, pero aquí pueden ver que encuentran el archivo, el código fuente en un archivo zip para descargarlo. Entonces el botón de descarga puede permitir que se descargue todo el código fuente sin necesidad de tener que ingresar aquí y luego buscar la versión y descargar, sino simplemente tenemos ya un acceso directo en el README. Y aquí hay otro tipo de información ya más específica de cada uno de los repositorios, las personas que han contribuido. Este repositorio tiene una página en GitHub Pages. Aquí la podemos ver. Bueno, esta sería la página en GitHub Pages. Y tiene otra información del repositorio como son los lenguajes utilizados. Y bueno, como les digo, esto ya es parte de más de GitHub, no es tanto de todas las plataformas de código abierto, aunque pues muchas de las plataformas tienen cosas similitudes. Y por último, vamos a ver esta carpeta de .github, que como les decía, ya esto es un tema más de GitHub. Normalmente cuando se va a realizar pull request, cuando yo voy a conectar mi código con el de la otra persona, si yo voy a crear un nuevo pull request, normalmente aquí me aparecería una plantilla después de haber seguido ciertos pasos de cómo sería ese formato para hacer la escritura del, de la nueva característica o del cambio que estoy haciendo. Entonces nos dice un resumen y un plan de testeo. Sería como un pull request muy sencillo y aquí hay algunos del reporte de errores. Entonces esta sería una plantilla de cuando yo voy a escribir un issue. Nos dice, bueno, vamos a verla cómo se ve. Sí, yo le voy a colocar aquí un nuevo issue. Start.
Si ven aquí me aparece como esto es lo que me está trayendo del template. Y hay otras cosas en ese template que cuando yo lo publico va a colocarle como una persona que puede estar encargada. De hecho, aquí le está colocando la etiqueta sin confirmar. Aquí en este mismo yo puedo colocar quién va a ser el encargado de revisarlo y otra información. De hecho, aquí el título aparece, entonces allí también aparecería cuando yo estoy escribiéndolo como título book. Y otra información, ese tipo de plantillas, normalmente cuando estamos haciendo la configuración del repositorio, el mismo sistema, la misma plataforma de GitHub nos permite colocarla dentro de nuestro repositorio, seleccionarla, modificarla un poco y publicarla dentro de nuestro repositorio para que podamos, sin necesidad de escribir nada, ya tener esa posibilidad dentro del repositorio de escritura de código. Entonces, ya para finalizar, volvamos a la presentación. Sería la pregunta, ¿está listo para aportar? Lo más difícil, efectivamente, es comenzar. ¿Qué le recomiendo yo para empezar a aportar a código abierto? Lo primero, pues, pueden escribir sus propios repositorios, llevar algunos de esos consejos a cabo. Y si tal vez quieren utilizar otros repositorios de otras personas o como aportar a otros repositorios de código abierto, lo que pueden hacer es buscar una etiqueta muy específica que es Good Fish Issue, que es como la manera en la que normalmente se etiquetan los errores simples en los que se puede participar para la solución de errores dentro de un repositorio. Pueden buscar varias páginas que tienen como este tipo de etiquetas ya condensadas y muestran todos los repositorios que tienen como esa etiqueta marcada dentro de su mismo sistema, y con ello pueden ir allí, revisar exactamente qué se refiere con cada uno de los errores y cómo pueden aportar en esos errores. Esa es como la manera más simple en caso de que no quieran ustedes mismos escribir código, pero es muy bueno que empiecen a escribir código para otras personas por varias razones, de las cuales ya he hablado un poco, que es, primero, aprendo mucho. Hay personas que aprenden mucho generando repositorios para otras personas. Es una fuente de aprendizaje no solamente para otras personas, porque hay personas que aprenden leyendo código de otros, sino para nosotros aprender a escribir buen código, aprender otras buenas prácticas, aprender cosas que no hemos aprendido y pues enseñándole a otros nuestro código. Es una muy buena manera, además que, y lo dije anteriormente, es recomendable que todos lo escriban en inglés, pero si no tienen buenas prácticas si no tienen la práctica de escribir en inglés, igual no se preocupen, pueden hacer uso del Google Translator o de cualquier otra herramienta de traducción, desde que quiten ese miedo como a mostrar su trabajo. Es lo importante, no importa si está mal escrito, las personas que van a leer el código entenderán que uno no es eh, hablante nacido de ese idioma, pero que está haciendo su grano de arena para aportar en código abierto y a que otras personas se beneficien de ese código abierto. Entonces, ya para cerrar, mis redes sociales para que me sigan, allí las dejo y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Manuel. La verdad es que ha sido espectacular. Yo creo que, bueno, las personas que nos están viendo y las que nos verán, porque este vídeo se va a subir a YouTube, la verdad es que el contenido que nos has dado ha sido de muchísimo valor. Creo que los consejos que has ofrecido al final han sido increíbles y que realmente deberían seguirlos. Creo que es también una muy buena forma de crear una red de networking, ¿no crees? Efectivamente, de hecho, cuando uno empieza a contribuir en código abierto, no solamente está contribuyendo, sino está conociendo personas, Totalmente. efectivamente, está generando comunidad y está aprendiendo mucho de las personas que pertenecen a esa comunidad. Entonces, ventajas por donde quieras. Totalmente. Bueno, chicos, es el momento de hacer preguntas. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda, algo que le queráis preguntar a Manuel, pues este es el momento.
Igualmente he visto alguna que otra pregunta en el chat, aunque creo que Elena me parece que se llama, la ha respondido, pero bueno, yo te la veo igual. Nerea Polo preguntó, ¿qué consejo darías a alguien que quiere iniciarse en GitHub? Y bueno, te leo la respuesta de, creo que me parece Sí. que fue Elena. Sí, Elena Guzmán respondió, si tienes interés por aprender, lo primero es ver que GitHub es diferente que Git. Así que dale duro para aprender Git. Si no lo hiciste ya y luego ya te puedes iniciar en GitHub. Espero que te sea útil. Uy, Sí, tienes toda vale. la razón. Es muy importante conocer Git. Como dije anteriormente, no solamente existen plataformas basadas en Git, porque existen otras plataformas de control de versión, pero la base de GitHub, la base de GitLab, la base de Bitbucket es Git, que es el manejo, la plataforma de control de versión. Estas plataformas tienen, digamos, algunas herramientas visuales que te ayudan para compartir tu código, pero para mí siempre o es importante, sin importar que existan estas herramientas, aprender las bases. Tener siempre buenas bases de algo es lo primero que debes hacer. De hecho, por allí vi alguna pregunta y ya la responderé y redondaré un poco en esto de las bases, pero es muy importante tener buenas bases para cualquier cosa que vas a utilizar. Entonces, las bases de GitHub es Git. Es importante que aprendas Git. Eso como primera medida. Segunda medida, no tengas miedo, pierde el miedo, empieza a compartir código, sin importar si es un proyecto académico, sin importar si es un proyecto personal, empieza a compartir código, es lo primero que debes hacer. Como dije anteriormente, lo más difícil es empezar, pero una vez empiezas a compartir código, empiezas a encontrar ese gusto por compartir código, empiezas a perder el miedo y empiezas a utilizar más este tipo de herramientas. Ya más adelante, digamos que de manera profesional encuentras otras prácticas como son, por ejemplo, los Flow, Git Flow, existe GitHub Flow, GitLab Flow, Microsoft Flow, bueno, muchas maneras de trabajo en equipo. Entonces, de eso te puedes documentar más adelante, pero lo importante es empezar. Sigo con las preguntas, ¿vale? Dale. Bueno, tenemos otra que pone una pregunta. Sé que no tiene mucho que ver, pero ¿qué frameworks JavaScript me recomendarías? Listo, efectivamente esa la había leído. Primero, antes de empezar con un framework, nuevamente vuelvo a las bases. Es importante que aprendan las bases de JavaScript. Realmente cuando tú aprendes las bases de JavaScript, la mayoría de los frameworks simplemente es reutilización de esas bases. Hay una diferencia con uno que otro framework, por ejemplo, cuando hablamos de TypeScript, que serían las bases de Angular, ahí habría un cambio, pero igual, disculpe, por debajo todo sigue siendo JavaScript. Entonces importante que tengas bases. Igual cuando empiezas a escribir código en Vue, realmente estás escribiendo código en JavaScript. Cuando estás escribiendo en React es JavaScript. Y muchas de las cosas que se te dificultan a veces aprender en los frameworks porque empezaste con el framework son simplemente cosas que son base de JavaScript. Entonces, antes de cualquier framework, primero aprende JavaScript, después ya empieza a mirar para qué sirven los frameworks. En específico, si hablamos de framework, hablaríamos de Vue.js y Angular. Cada uno tiene sus diferencias. El uno, pues, TypeScript, que sería Angular. Vue también puede usar TypeScript, pero no es su fuerte. De hecho, pues la versión 3 creo que ya tiene como más base con TypeScript, pero no está como tan arraigado en el mercado. En el mercado todavía se sigue utilizando mucho Vue.2 y es JavaScript. Y React, pues como tal, no es un framework, es más una librería, una biblioteca, que sería la traducción de este concepto. Pero importante primero las bases, después ya vas mirando cuál te podría servir para cada uno de los proyectos, porque puede que para unos te sirva más Vue, para otros te sirva más React o para otros te sirva más Angular, pero eso depende de cada uno de los proyectos. Genial, Manuel. Seguimos con la pregunta. Nos pregunta Kevin. Ah, no, espérate, que hay antes.
Sí, hay una Muy bien. antes. Alonso López nos pregunta, ¿qué opinas de hostear nuestros primeros servidores con soluciones open source de versionado aparte de GitLab? ¿Vale la pena? ¿Qué ventajas puede tener a los grandes de GitHub, GitLab y Bitbucket? ¿Bucket? Gracias por la Bitbucket. charla. Ujú, Vale. ujú. Bueno, normalmente podemos colocar repositorios hosteados en un ecosistema propio. Digamos que esto es más que todo para empresas. Y como decía, no solamente existen los que están sobre Git, sino otros tipos de versionamiento. Ya dependen de la empresa como tal, a cuál de estas opciones se pueden vincular. Eh, Nuevamente, Torstoise es uno de los que más conozco que se utilizan para empresas, pero esto ya es como empresas que tienen esta infraestructura para tener su propio hosting dentro de lo mismo. Si eres, digamos que una persona del mundo académico, puedes hacerlo siempre y cuando pues cuentes con una máquina que puedas utilizar como servidor. No hay ningún inconveniente. De hecho, es una práctica de aprendizaje muy interesante. Eh, si quieres hacerlo, cualquier persona que quiera hacerlo, que quiera colocar un control de versión, instalar un control de versión y organizarlo dentro de una infraestructura propia, lo puede hacer. Sin embargo, pues digamos que GitLab en específico, que es una empresa que es basada en tecnologías GitHub para repositorios para empresas, porque ellos pues trabajan mucho con el tema de empresas, tienen ciertas ventajas como por ejemplo los temas de, tiene soporte técnico directo con ellos, sirve mucho para lo que es integración continua. Obviamente pues si no quieres contratar un plan pues puedes hacerlo por tu cuenta, pero GitLab es una excelente opción. Me gusta muchísimo, lo utilizo mucho en el campo laboral. Bitbucket también es una buena opción, no la he utilizado mucho. Y GitHub, pues normalmente la tratan como la red social para programadores, como tal no la considero tanto con el término de red social, pero sí es una plataforma que ha tenido mucha difusión a través del tiempo. Aun cuando fue comprada por Microsoft, sigue teniendo alta difusión y por eso hablamos tanto de GitHub, porque muchos de los repositorios independientes están ya publicados en otras plataformas como NPM, Packages o cualquier otro tipo de plataforma, tienen como este lugar en común en el que se encuentran, en el que ya han tenido una difusión que es GitHub, entonces por eso hablamos tanto de GitHub, pero no es la única opción. Entonces, de hostear en tus propios servidores soluciones de open source, de versionado de GitHub, de Git, puedes utilizar las de Git, puedes utilizar otro versionado aparte de Git. Ya depende de las capacidades que tengas. Ten en cuenta que, por ejemplo, GitLab tiene integración continua que le puede servir mucho a tu organización. Algunas otras no tienen integración continua, entonces cuando haces el paso a producción un viernes en la noche y no tienes como esas banderas de integración continua, vas a sufrir. Entonces, dependes mucho de tu organización. Sigo recomendándote GitLab, ya sea que contactes a la empresa como tal o no, puedes hacerlo. Y ten en cuenta mucho la infraestructura que tiene tu organización. Esas serían como las recomendaciones. Bueno, antes de la última pregunta, quería deciros que sí que esta grabación se va a subir a YouTube, al YouTube de Code House Academy, que ahora os voy a dejar por aquí todas las redes y bueno, se va a divulgar también en todas las redes. Y, a ver, nos quedan dos preguntas, dejo la mejor para el final. Y la penúltima es eh, que pregunta Kevin, dice que quisiera que nos comentes qué opinas sobre las herramientas de CI/CD que proporcionan GitHub y GitLab. ¿Crees que van a ser un estándar en el futuro? Bueno, las herramientas de integración continua y continuous integration y continuous deployment son herramientas que desde mucho tiempo antes ha tenido GitLab. Entonces, GitHub lo que ha hecho es como organizarse de tal manera que
lleva a la par como que tiene ese mismo, esas mismas características las ha intentado implementar en su plataforma para que sean parecidas para entregar el mismo valor que entrega GitLab con sus herramientas. Entonces, estas dos plataformas han intentado entregar esas herramientas, pero no son las únicas que existen. Creo que lo vimos en alguno de los repositorios, algunas otras herramientas de integración continua como Jenkins, pero el tema de integración continua es importante tenerla dentro de las organizaciones, sirve mucho para evitar que un error pase a producción, para que tengas que revertir algunos cambios, para que tengas que generar algunos reprocesos y, perdón, es que tengo la garganta un poco seca, ya llevo bastante tiempo hablando, pero en resumen, este tema de integración continua es muy importante tenerlo dentro de una organización, independiente si la plataforma te está brindando estas alternativas, estas opciones, si estás utilizando un control de versión que no las tengas, importante que las implementes dentro de tu organización, porque te van a reducir muchos tiempos en reprocesos y aparte de los tiempos de reprocesos, te van a reducir costos. Entonces, tener integración continua, CI/CD dentro de tu organización es importante y independiente de si las plataformas lo están incluyendo dentro de sus planes, es importante utilizarlo. Entonces, ese sería como a futuro, la respuesta a futuro independiente va a ser importante, vas a tener que utilizarlo y si no lo utilizas, preocúpate porque tu organización lo utilice. Muchísimas gracias, Manuel. No sé si tenéis alguna pregunta más, sino decirte que, bueno, la gente ha quedado encantada con tu charla. La verdad es que muchísimas gracias por resolver todas las dudas. Bueno, han quedado encantados y enamorados, que hay algún comentario, siendo lo guapo que eres. Es un amigo, Marcos. Ya, lo he supuesto, lo he supuesto. Y bueno, nada, chicos, os he dejado también las redes sociales de Manuel Arriba para que le echéis un ojo, que estoy segura de que habrá muchísimo, muchísimo contenido de vuestro interés. Seguidle. Y os he dejado también aquí las redes sociales de Code House Academy para que también os sigáis y podáis ver la charla de nuevo, que la subiremos el sábado. Y bueno, y que le echéis un ojo, que hemos sacado hoy nueva web y estoy muy contenta. Así que nada, Manuel, darte las gracias, decirte que de verdad ha sido todo un honor tenerte aquí y que nada, hasta la próxima, que espero que vuelvas. Claro que sí, Y muchas gracias. muchísimas gracias, de verdad. Que tengas un buen día. No, a ti, igualmente, y Muchas gracias a los gracias, que nos chicos. acompañan. Gracias, hasta luego. Bye. Adiós.